Buenas, bienvenidos, bienvenidas a People Experience Talks by Slick, un ciclo de conversaciones con expertos para profundizar en los diferentes aspectos que potencian la experiencia de las personas en la organización. Mi nombre es Daniela Miras, soy Head of People Experience Consulting dentro de Slick y junto con el equipo de Slick acompañamos a las organizaciones a diseñar e implementar excelentes experiencias de las personas con el objetivo de desatar el máximo potencial de ambas partes. Esto lo hacemos gracias a nuestra tecnología, por un lado, y al equipo de consultores expertos en la temática. Me acompaña Pauli Robalino, Head of People Data Science and Research. Bienvenida, Pauli. ¿Cómo estás? Un placer compartir, como siempre, estos espacios con vos. Muchas gracias, Dani. Encantada de estar acá y hoy tenemos un invitado especial, ¿eh? Impresionante, impresionante el invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con Juan Bodenheimer, referente de People Analytics, y vamos a estar conversando sobre el impacto que está teniendo hoy el desarrollo de la inteligencia artificial, tan en boga, en la experiencia de las personas. Vamos a conocer cuáles son sus potencialidades, vamos a conversar sobre cuáles son sus riesgos y cómo hacer para que estas herramientas sean realmente un aliado estratégico en la gestión de las personas. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta conversación. ¿Cómo estás? Bárbara, muchísimas gracias por la invitación, así que un gusto de poder conversar estos temas con ustedes. Bueno, gracias, Juan. Gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar con la entrevista en pleno, nos gustaría conocer un poco sobre vos. ¿Quién es Juan? ¿Qué estás haciendo actualmente? Que nos cuentes un poco sobre vos. Bárbaro. A ver, quizás siempre me gusta empezar contando un poco qué cosas fui estudiando y cómo fui llegando a donde estoy y qué cosas hago, ¿no? En primer lugar, soy un psicólogo que estudió en su momento psicología en la Universidad de Buenos Aires. Tengo como la pequeña trampa que cuento que antes de estudiar psicología en verdad empecé con el mundo de la ingeniería, así que me fui formando en temas de matemática, álgebra, análisis matemático, todas esas cosas que uno estudia al principio. Después me fui por una maestría académica, de perfil académico, que es la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Y después, casi de casualidad, descubrí hace como 14 años atrás lo que era la minería de datos. Una palabra que a veces queda un poco como, parece un poco de modé, pero es finalmente gran parte de lo que se está utilizando en muchas de las cosas que vemos cuando pensamos en las nuevas tecnologías. Hice la maestría en minería de datos en la Universidad Austral hace, como decía, 14 años atrás. Y desde ese momento, hace muchos años, me empecé a obsesionar con cómo mejorar y cómo desarrollar capacidades y soluciones utilizando datos, principalmente en su momento en áreas de gestión humana. Después lo que fue pasando con el tiempo es que obviamente todo ese conocimiento y experiencia se fue transformando a otras áreas, ¿no? Soy director de Instar, una consultora que tiene 14 años en el mercado. Nacemos en Argentina con actividad en toda habla hispana. Empezamos en el mundo de la capacitación y desarrollo, pero gran parte de nuestro trabajo hoy en día tiene que ver con el mundo de la analítica en recursos humanos. Y yo diría, y todas las disciplinas asociadas que están con eso. Cuando uno quiere empezar a trabajar con data, se empieza a tener que obsesionar con la tecnología, con las herramientas, con los procesos, con todo eso que es necesario entender para poder generar data, soluciones y entender las cosas que hay que entender, ¿no? Gran parte de mi trabajo tiene que ver con eso hoy en día, ¿no? Con ver cómo ayudo a compañías de diverso tamaño, de diversa industria, a utilizar los datos, alinear tecnologías, entender y cómo alinear lo que es cultura, proceso, gestión de información, tecnologías para poder mejorar lo que pasa en la gestión humana, como también en otras áreas de la compañía, ¿no? Buenísimo esto que mencionas, Juan. Yo creo que es súper fundamental que cuando hablamos de datos también entre en juego la tecnología y hoy está en auge la inteligencia artificial. Así que, ¿cómo lo ves tú a la inteligencia artificial en los procesos de gestión de las personas, en recursos humanos en sí, en cada uno de estos puntos en los que hoy se está empezando a utilizar el ChatGPT, los generadores de imágenes y demás? ¿Cómo lo ves? A ver, ChatGPT ahora lo que hizo es como puso el tema en discusión, ¿no? O sea, como que todos queremos hablar de eso y es como si y parece a la vez que es nuevo. Me parece que el primer punto para entender es que cuando pensamos en inteligencia artificial no es algo nuevo. O sea,
las tecnologías que están detrás de eso están hace unos cuantos años atrás y ya son parte de nuestra vida a veces sin darnos cuenta o sin saber aprovechar las bondades que puede tener por una parte, ¿no? El primer punto es, digo, si uno entra a Google, entra a sus fotos y empieza a escribir cosas, Google te empieza a entender lo que vos querés buscar y te va a mostrar las fotos que vos querés ver, no los videos que vos tenés guardados. Y esto no es nuevo. También en cierta forma las tecnologías que están vinculadas a la inteligencia artificial, como puede ser el machine learning, reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural, lo que se llama NLP, por Natural Language Processing, que es la capacidad de la tecnología de comprender, pongo entre comillas, lenguaje o generar lenguaje, ya está hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y la verdad es que los que tienen un Alexa o un Siri, ¿no? Ya lo conocen, porque uno se levanta y dice, hola Siri, explícame tal cosa, cómo estar el día de hoy, y te entiende y te da, hola Juan, hoy va a estar soleado en Buenos Aires, y en cambio en Madrid hace frío, o, o podemos hacer los chistes que a todos los chicos les gusta jugar acerca de me quiero casar con vos y demás, pero también estas tecnologías que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de Machine Learning, donde debemos encontrar patrones y entender ciertas conductas y cómo dar soluciones de valor, ya lo tenemos hace muchos años. Por ejemplo, en el ejemplo más simple es en Amazon, cuando uno elige algo y te empieza a mostrar otras cosas que te podría gustar, o cuando lo hacemos en Netflix, más allá que nos guste o no la herramienta, o los resultados que te da el algoritmo cuando uno ve películas y te dice qué otras películas te podría gustar, ¿no? Y de repente si vos entras a tu perfil de Netflix, siempre después de repente mi esposa me agarra el televisor y cambia el perfil y parece otro Netflix, que hay otra oferta que vos no sabías que había. Ujú. Son las herramientas que están detrás de la inteligencia artificial que tienen que ver con o data mining o machine learning, según como uno quiera después profundizar la diferencia, pero finalmente lo que estamos haciendo es, estamos utilizando data que se está capturando de forma continua para dar mejores soluciones y experiencias. En ese caso, la herramienta que se termina desarrollando es lo que técnicamente es un sistema de recomendación. Esto empieza a aparecer en diversas formas y depende de los productos que se tienen, las herramientas que se tienen en las compañías también buscando la experiencia, ¿no? El concepto de sistema de recomendación es un concepto que también algunos sistemas de gestión de formación, algunos LMS, como se llaman, ya ofrecen cuando de repente, no sé, hagamos cuenta que Pau entra a la plataforma, al LMS, y tiene algún sistema de recomendación y te dice, "Mira, en función de los cursos que ya hiciste, te podrían gustar". Ujú. Y si Pau hizo unos cursos, no sé, de Power BI y herramientas de Microsoft, pues quizás le dice, mira, tenemos estos otros cursos, no sé, de Power Apps y Power Automate, que son otras herramientas porque se da cuenta que el perfil de Pau está asociado a lo otro. Ya también algunos jugadores del mercado también vienen hace años ya ofreciendo y en diverso nivel de desarrollo, trabajando con el concepto también de, por ejemplo, de lo que es un chatbot, ¿no? En general uno ahora ve ChatGPT y es como que olvidamos los chatbots que tenemos en un montón de páginas web donde entramos al banco y hola, soy no sé qué, tu asistente virtual, y le hacemos preguntas, ¿no? Quizás hasta ese momento no era atractivo porque eran bastante primitivos en términos de la capacidad que tienen de respuesta, o también estaban armados con respuestas esas más estructuradas, y lo que tiene ChatGPT es que con el volumen de data que analizó, tiene mucha más flexibilidad en dar respuestas mucho más abiertas. Entonces ahora parece nuevo, pero en verdad ya es un tema que venía trabajando. Entonces hay algunas plataformas que facilitaban esto, porque un poco lo que vemos como tendencia cuando pensamos en las tecnologías de recursos humanos es que el foco empieza a ser el tema de la experiencia del empleado utilizando las herramientas. No hablo solo de la experiencia del empleado en el trabajo, sino que vos de repente llegás a la oficina y querés cambiar el domicilio en el que figura que vivís en la plataforma de recursos humanos, era un trámite aburrido, no sabías dónde encontrarlo, no te acordás tu clave, tenías que llamar a la mesa de soporte para que te ayude a encontrar la herramienta y ahora la idea del chat, lo que empieza a aparecer como una herramienta mucho más potente con estas tecnologías que evolucionaron, algo que se estaba trabajando, es más fácil decirle al sistema, hola, ¿qué tal? Me mudé. Y el sistema automáticamente te puede preguntar, uy, qué bueno, qué alegría, te responda así, y después te diga dónde. Así actualizamos los datos del sistema. Me mudé a, no sé, Cabildo o Avenida Diagonal, que pensamos en Barcelona, o el lugar que sea, ¿no? O Prado Este, y el número, y es una casa, así, listo, es un departamento, así, ¿qué piso sería? Y automatizas. Entonces, empieza a ser algo que de repente va facilitando esa experiencia, ¿no? Y la idea es que siga facilitándolo, ¿no? La idea de customizar, por ejemplo, un intranet, que podría ser algo importante en términos de que vos tengas los recursos que necesites en el lugar que necesites de manera más accesible.
Lo que va a pasar con esto es que muchos productos van a acelerar su desarrollo, algunos productos van a aprovechar que ya hay como herramientas en mercado con las que se pueden integrar, entonces en vez de tener que autodesarrollarlos, utilicen esos motores. Y vienen una época muy interesante por una parte, pero también épocas que también hay que tener mucho cuidado sobre entender qué sirve y para qué no me sirve eso, ¿no? Y esa es otra discusión para ver, ¿no? Y es una discusión que estamos empezando a tener con muchos colegas, ¿no? Y me parece que el otro punto también para entender es que a veces uno de recursos humanos piensa solo en las herramientas de recursos humanos y nos olvidamos que hay un montón de tecnologías con los que los empleados interactúan que van a beneficiarse de diversas formas con estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, está buenísimo esto que traes, Juan. Y lo que sí pensamos de cara a esto que decís, hay que tener cuidado y son conversaciones que se están empezando a generar a nivel mundial. Incluso en algunos países ya están limitando el uso de alguna de estas herramientas, del chat de GPT puntualmente. ¿Qué sucede con estas herramientas cuando se ponen de moda? Porque, como bien vos decías, son herramientas que pueden haber existido desde hace tiempo, pero hoy por hoy vemos que hay un boom en este tipo de herramientas. ¿Cómo podemos hacer para encauzar el uso de las mismas sin irse de foco? ¿Qué sugerencias podríamos dar para que esto suceda? Yo creo por un punto que se trata es por un lado, seguir recordando que son herramientas, son medios para un fin. No, me parece que el primer punto que ocurre es, hay como múltiples paradigmas que podemos ver en simultáneo. Por un lado está la preocupación de lo que va a cambiar esto en la economía del trabajo en términos de cuántos puestos quedan o no. Y también un poco lo que a veces se ve es que más allá de los puestos que van a eliminarse por automatización de procesos o este tipo de herramientas, también va a ser reemplazado por personas que van a tener que poder comandar ese tipo de cosas. Yo siempre recuerdo una escena de Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Una película que a mí me gusta. Y si recordamos, el padre de Charlie se queda sin trabajo, ¿no? Porque en un momento, como tantos chicos comen chocolates, se compra una máquina en la fábrica de la pasta dental en la que trabajaba el padre y es reemplazado el trabajo de él, que simplemente enroscaba la tapita, por una máquina que se ocupaba de forma automática hacer ese proceso. Yo creo que es un poco lo que puede pasar en cierta forma con las herramientas. Por otra parte, vamos a seguir necesitando gente que desarrolle esas herramientas, porque después el padre de Charlie termina consiguiendo un trabajo como el técnico que reparaba el equipo, ¿no? Y me parece que es un punto para pensar en términos macro. Entonces, me parece que hay un punto de entender un poco cómo reconfiguramos las capacidades y las habilidades que están vinculadas a la tecnología, ese es un punto para pensar, ¿no? En términos de esto, cómo puede impactar el uso. Por otro lado, me parece que el otro punto es entender que son medios para un fin y hay cosas que son propias del humano que todavía la tecnología no ha logrado reemplazar, como lo que puede ser la comprensión y el entendimiento, ¿viste? Yo venía caminando para acá, para la oficina, pensando en esta charla, y, y no sabría quizás explicarlo ahora, pero que hay algo del humano que es el comprender que la máquina todavía no entiende lo que dice, porque cuando vos ves cómo funciona y vas viendo en funcionamiento ChatGPT tiene una capacidad de generar un lenguaje que parece coherente, pero no entiende realmente lo que está diciendo, ¿no? Hagamos como el chiste a mí me gusta pensar el chiste de Siri, cuando a Siri o a cualquier asistente virtual le preguntas algo así como, Siri, me quiero casar contigo, y Siri te responde algo así como, uy, Juan, no es mi tipo, o eso no es posible, o cosas que parecen como simpáticas, pero Siri no entiende lo que es casamiento. Y más allá que sea la respuesta automática o no, no le entiende, y a veces también pasa esto con ChatGPT, o sea, no entienden lo que es, sino que saben cómo generar a veces lenguaje que muchas veces puede ser razonable, pero no tiene el valor del humano, de la capacidad de comprensión, construcción y creatividad que tenemos, ¿no? Me parece que es un punto importante, ¿no? Porque a veces me pasa que yo algunas cosas voy probando, a ver, ChatGPT, proponeme no sé qué cosa en español, y me lo arma. Y digo, sí, es bonito, está bien, pero es una cáscara vacía, es la metáfora que utilizo hoy en día para explicarlo. O sea, cuando quiero meterme, realmente no me está generando soluciones de profundidad. A la vez es muy atractivo como un medio. Porque ChatGPT, quiero hacer una fórmula en Excel que me permita hacer A, B, C, D, y es un asistente increíble. Puedes decir, Juan, eso podrías hacerlo eventualmente con esta fórmula que se usa de esta manera y demás, y te muestro unos ejemplos, ¿no? ChatGPT tampoco tiene capacidad de entender realmente, en términos de concreto,
cuán buena está siendo la decisión que está tomando, en términos de calidad y en términos de saber si la fuente que está utilizando es confiable o no, ¿no? Y yo pienso en ustedes, hagamos este ejemplo. ¿Le daríamos a ChatGPT la decisión de en una intervención médica que ChatGPT actúe o preferimos la opinión profesional del experto que tiene mucha experiencia en eso? ¿No? Me quedo con el experto, no sé, pero es tan cierto esto que comentabas, Juan, el tema de hay que hurgar un poquito más, quizás a nivel del humano, el poder descifrar o decodificar la información y en realidad comprender esa capacidad que nos hace únicos. Sí. Así que bueno, entiendo esto que por ahí está bueno poder usarlo, como bien dices, como una herramienta, incluirlo, pero saber para qué, ¿no? Me encantó el ejemplo que traes de, bueno, para una fórmula está buenísimo, pero si le pido que tome una decisión, si le pido que que analice un poco más a profundidad un caso, en realidad no es tan usable, digamos. La discusión de las decisiones sobre valores que uno puede tomar, ¿no? Hay una película también que recuerdo donde aparece el concepto de discusión de la inteligencia artificial, que tiene unos años, que es de Yo Robot, si recuerdo bien el título, donde el protagonista odiaba a los robots que habían en la película y todos estaban enamorados de los robots y decían, no entiendo por qué. Y en un momento el protagonista dice, verá, ¿sabes qué? Porque en un momento, cuando yo y otra chica nos caímos en un accidente en el auto a un lago helado, ¿viste? El robot tipo es el cálculo matemático de la probabilidad de supervivencia mía y de la niña, un señor de 40 y pico de años, y me salvó a mí porque yo quizás tenía un 80 versus un 70% de probabilidad. Pero ella nunca se puso este robot nunca se puso a pensar acerca de quién preferís salvar, o sea, solo en términos matemáticos o en el valor de prefiero salvar a una vida de un niño que tiene una vida por delante o un adulto, ¿no? Y entonces hay un punto también de entender, o sea, qué modelos están detrás en las decisiones que toman los algoritmos. Y a veces el peligro es cuando le damos a esto y no ponemos en discusión acerca de repente cómo está funcionando el modelo y qué variables sopesa y pondera, ¿no? En este sentido hay un punto no menor para pensar. El peligro para mí, volviendo un poco a la pregunta inicial, bueno, vamos yendo a veces, pero a la vez volviendo, es que tenés que seguir ayudando a las personas a entender, a conocer y entender mejor las tecnologías, para entender en qué cosas le dan autoridad y en cosas no, ¿no? Y para qué las podemos usar y para qué quizás podemos ver, pero nosotros somos lo que decimos. Que esto es algo que me pasa también con Analytics, ¿no? Porque todos hablan de Analytics y tomar decisiones basadas en datos y que sean más objetivas, pero yo siempre insisto que los datos son objetivos, quizás, pero las personas son las que deciden, ¿no? Y el peligro de esto también, para qué cosas puede darle la autoridad a la máquina de decidir, o tiene que seguir habiendo una persona que sigue decidiendo más allá de lo que la máquina proponga. Porque quizás hay variables que no se están considerando o cosas que escapan al- a lo racional o lo automático del modelo que se desarrolló detrás, por decirlo de una manera. Entonces me parece que hay un punto fundamental que es, y esto vamos viendo como una necesidad, la necesidad de ayudar a que la gente entiende de qué se trata y entienda todas las tecnologías que están detrás y entiendan cómo funciona y qué significa, por ejemplo, NLP en términos de la tecnología del lenguaje, que realmente la máquina puede construir un lenguaje que parece racional, pero quizás no tiene no es quizás, no tiene comprensión de lo que está diciendo realmente, ¿no? Entonces, y después empiezan a aparecer otras discusiones también en términos también de cómo empezamos a pensar ciertas discusiones, porque siempre tenemos temas de seguridad informática, temas de acceso, temas de conexión de múltiples sistemas y demás que también hay que considerar y es parte del trabajo de toda compañía, me parece, ¿no? Sí, justo, bueno, ahí mencionaste algo súper clave inicialmente, esto de cada paso que damos, yo siempre digo, es una huella que dejamos en el mundo y hay un rastro y un registro de información que se va generando volúmenes increíbles de datos. Y hablabas de analytics, un poco trayendo todo esto, el volumen de información que se generan con estas nuevas herramientas. ¿Cuáles son estos mitos, verdades de lo que está sucediendo con toda esta información que se genera y estos riesgos que están anexados a esta información, como bien mencionabas? Bueno, a ver, fíjate que no es casual que, a ver, la discusión que está poniendo en discusión, a ver, pongamos a pensar acerca de qué riesgos tenemos y qué derechos damos, ¿no? O sea, la comunidad, por ejemplo, en un momento aparece esto en esta conversación, cuando aparece esta carta firmada por tantas personas diciendo, frenemos un poco el uso de ChatGPT
veamos y acordemos ciertas cosas, ¿no? No es un tema no menor. La Comunidad Europea ya sacó hace, son 2, 3 años, ya perdí un poco la cuenta, de ciertos lineamientos acerca del uso de la tecnología y la inteligencia artificial. No es casualidad que en la Comunidad Europea el concepto de GDPR, que regula el uso de los datos de la gente, ya tiene unos cuantos años de vigencia y después hay normativas específicas. Quizás en Latinoamérica no llegamos a la discusión que ha llegado Europa en ese término y las reglamentaciones que ha puesto, pero fíjate, también a la vez tenemos que volver a discutir acerca de ciertos eventuales derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho al olvido en términos de por qué quizás no quiero que guardes todos mis datos y quiero que me borres, ¿no? Quizás no quiero estar en tus registros, y no quiero, hasta la discusión de que no quiero que mandes un mail, no quiero porque me escribas y no quiero que sepas, y no quiero que publiques cuando cumplo años, porque no me gusta. Te lo di porque te tengo que dar, pero ¿qué haces con mi información? Es un punto importante que incluso en Europa la normativa, el empleado tiene que saber qué se hace con sus datos y tiene que autorizar que se haga eso que se le dice que se le va a hacer, ¿no? Y esto me parece un punto no menor. Me parece que hay un punto interesante también de lo que va a pasar también con las tecnologías, que lo que está pasando es, además de más allá del volumen que se genera de datos, es el desarrollo de todas las tecnologías que están atrás de inteligencia artificial, porque uno piensa inteligencia artificial como un gran paquete, pero hay un montón de super herramientas como decía, reconocimiento de imágenes, voz, análisis de lenguaje, análisis de video, etcétera. Está generando la posibilidad de lo que era inanalizable, por decir una manera, como son esto la información, toda la data no estructurada que se generaba, ahora puede empezar a ser utilizable, ¿no? Y me parece que es un punto enorme. El ejemplo no menor es cuando vos lo estás viendo que Microsoft está anunciando que en próximas ediciones de Teams vas a poder hacer cosas que antes no podrías hacer. Hoy en día vos grabás tu sesión y vas grabando las sesiones y las reuniones que tenés con todos tus compañeros y de repente un día te acordás que hablé con alguien, te dijo no sé qué. Te dijo que tenías que ver tal herramienta, pues estaba buenísima, era importante y no te acordás quién te lo dijo y de cuál era la herramienta. ¿Y qué haces hoy en día? Sería un caos, tener que empezar a buscar y demás. Y hoy en día lo que vas a tener es Teams y ahora ya hay un montón de herramientas que hacen cosas así. Transcriben todos los audios de todos los videos que se graban, lo transcriben, y entonces vos podés decirle, Teams, digas el concepto y va a buscar el video y la mención y el programa que se nombró, donde se habló de eso que estás queriendo buscar. Entonces, es una cosa, incluso que también la herramienta haría las minutas de las reuniones, ¿no? Entonces me parece que hay como un mundo importantísimo en las cosas que van a ver, pero también hay cosas, quiero dejar todo registrado. Te lo dije a vos, solo a vos, Dani, se lo dijo solo a Pau, y no quiero que esto esté dando vuelta y es algo que lo dejamos para hacerlo, ¿no? Es como, ¿recuerdan la película de, la de los muchachos de Hangout? Cuando después de todo lo que pasó, al final se dan cuenta que había alguien que había en un celular había sacado fotos sumamente indebidas de lo que había pasado esa noche en la que todos habían quedado borrachos y nadie se acordaba. Y en un momento ellos decían, ¿sabes qué? Esta foto la vemos solo una vez y después las borramos y que nadie más las pueda ver, ¿no? Entonces, hay un punto también para pensar ahí, que quizás también no tenemos que olvidar que también podemos querer tener ese derecho. En general simplemente guardamos, pero me parece que también hay un punto de derechos y obligaciones que va a tener que aparecer como una discusión más fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, me quedo pensando en función a esto que mencionabas anteriormente de nosotros somos los que decidimos finalmente, más allá de trabajar con los datos, decidimos en función a los datos, y cómo se tiene que ir transformando hoy por hoy el rol de recursos humanos para estar en línea y acompañando esta transformación que se está dando a nivel mundial. En relación a tu experiencia, al acompañamiento que haces en las organizaciones, ¿cuál consideras vos que hoy debería ser, o en un plazo inmediato, debería ser el rol de recursos humanos en función a el desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo debería evolucionar el rol, entendiendo que muchas cuestiones van a empezar a ser implementadas o reemplazadas posiblemente por un bot, pero muchas otras, como mencionabas anteriormente, no? Si pensáramos puntualmente en recursos humanos, Ok. ¿qué sugerencia darías? Mira, o sea, yo acá en la oficina justo puse el fondo. Yo me quedé pensando en
A mí me gusta siempre pensar, perdón, que ustedes habrán visto que me gusta irme de temas, pero voy a mostrar mi oficina. Y en mi oficina me gustan los ejemplos a veces que no tienen que ver específicamente con recursos humanos, vamos a usarlo para ilustrar. Ahí ustedes ven que tengo un bajo, ¿no? Y yo en la oficina tengo varios bajos, tengo 3 bajos que fueron hechos por un luthier, ¿no? Y me gusta quizás esta metáfora para explicar esto. Uno de mis luthiers, una persona que admiro, que es Daniel Fernández, me parece que es un increíble de las cosas que hace, un artesano absoluto, es un obsesivo de su trabajo. Es un obsesivo de su trabajo. La verdad es que hace cosas a un nivel de detalle increíble, ¿no? Y quizás en un momento lo hacía todo a mano. Y después en un momento para algunas cosas se dio cuenta que tuvo que comprar algunas máquinas que facilitaban el trabajo y hacían que ciertas tareas sean mejores. Y yo pienso en este punto, en eso que me contaba Dani, cuando en un momento me decía, disculpa, estoy demorado con tu bajo porque no me llegó esta herramienta y la quiero para que salga bien, y no sé qué, y temas técnicos que yo tampoco entendía muy bien. Pero me parece que el punto de recursos humanos es entender que le tiene que pasar un poco lo que le pasó a estos luthiers, que siguen teniendo un trabajo, por un lado, artesanal, ¿no? Para los luthiers son los instrumentos, para gestión humana sigue siendo las personas, finalmente, ¿no? Que hay un trabajo artesanal que no puede ser en alguna parte automatizado y tiene que ver con lo humano y es algo diferencial. Pero también tiene que entender que toda esa herramienta que está disponible ahí puede facilitar y diferenciar que ese trabajo artesanal que tenga que hacer sea mucho mejor que antes. Y que, por ejemplo, por una parte, no tenga que dedicar tiempo a cosas manuales y transaccionales que les quitan el tiempo de las cosas donde hacen la diferencia y que requieren tiempo, porque conversar con gente requiere tiempo, como estamos acá. Y para eso necesito las tecnologías que por un lado me simplifiquen todo lo que está atrás, pero también me simplifiquen y cuando tenga que discutir y conversar con otros, tenga todo ese herramental de información que hay que nos permite discutir y conversar mejor sobre cosas, ¿no? Me parece que por una parte, me parece que la tecnología no es que va a cambiar la teoría de recursos humanos, sino que tiene que ayudarla a que la pueda hacer mejor, ¿no? Y con más valor. Y eso requiere, por un lado, obsesionarnos en conocer las tecnologías que hay. Y entenderla mejor y ver qué me sirve y qué no me sirve, tomar mejores decisiones con las herramientas que tomamos, porque sigue habiendo como una cosa de distancia con eso, y me parece que también sigue habiendo una distancia de que, ¿no? Yo siempre me acuerdo en muchos momentos que decía, bueno, yo me dedico a gestión humana, o estoy psicología para hacer temas de gestión humana, porque me gusta la gente, no los números, pero el punto es que los números te ayudan mejor, a hacer mejor tu trabajo, ¿no? A mí me pasaba eso cuando estudiaba analítica y era psicólogo. Mis compañeros me decían, ¿para qué haces eso? Me digo, voy a ser mejor psicólogo haciéndolo, sabiendo esto. Me parece que hay una obsesión del rol que tiene que tener recursos humanos con la tecnología, es enamorarse de ella y empezar a ver el valor que tiene y saber empezar a aprender a utilizarla. Que a veces no se trata de hacer cosas sofisticadas, sino empezar a entender, ¿no? Hace poco estaba en Perú en un evento y una compañía lo que hizo recursos humanos es simplemente aprovechó lo que tenían. Y estaban todos fascinados, se habían empezado a obsesionar a entender qué cosas tenían y ver cómo las se podían empezar a utilizar. Bueno, me parece que hay un rol ahí de recursos humanos que es empezar a incluir eso para hacer mejor lo que tienen que hacer, ¿no? Que es finalmente cómo gestionar, cómo pensar una gestión de personas que genere una experiencia positiva para la gente y que genere mejores resultados de negocio, ¿no? Y eso es aprovecharlo, es entender que tenés ahí un arsenal de cosas que te pueden ayudar en eso. Y no significa que por eso tenés que dejar de ser quien sos o la identidad que tenés, ¿no? Me parece que es un punto ahí, como que siento recursos humanos siempre con esto hay como una fricción y una pelea constante entre el rol y siempre se vuelven a redefinir y cuál es y no, la tecnología no tiene que significar definir, porque quizás si estás en comercial y tenés un CRM, el CRM te ayuda a vender mejor, pero no dejas de ser comercial, sino que simplemente encontrás y cómo podés mejorar los procesos y las prácticas para que sean cada vez más innovadoras. Que esto es una discusión también que pasa con las tecnologías, cuando los recursos humanos quieren repetir lo mismo de siempre también de la misma manera. El mismo proceso de la misma manera, cuando las tecnologías a veces te traen formas de hacer las cosas diferentes y mejor que lo que hacías, pero también tenés que tener como cierta capacidad de cambio, identificar el valor, que ciertas tecnologías te proponen cosas de forma diferente a las que las hacías. ¿No? Esto es una cosa que no para impresionarme cuando veo que las empresas se vuelven locas implementando ciertas herramientas porque quieren repetir tal cual está en vez de aprovechar también que la herramienta te propone cosas diferentes, pero se trata simplemente de lo mismo. Lo que quieren hacer es mejorarlo. Incluso, Juan, yo me recuerdo muchas veces hablando contigo el síndrome del estudiante de medicina,
cuando hablamos de tecnologías nuevas o de algo que aparece nuevo en el mercado, queremos usarlo todo el tiempo, para todo. Yo creo que es fundamental esto que mencionas, por ahí encontrarle la pasión, pero siempre pensando en el foco de para qué estamos usando esta herramienta o cómo la estamos implementando, que sea para evolucionar, esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo queremos evolucionar recursos humanos? Esa gestión que me ayude a mejorar en sí el proceso, no que por querer usarlo realmente ralentice o realmente cause el efecto contrario de que tenga un impacto negativo en la experiencia de las personas dentro de sus trabajos. Sí. Así que bueno. Yo creo que hay un punto importante, primero es entender lo que es el concepto del estudiante, el síndrome de estudiante de medicina, ¿no? El síndrome de estudiante de medicina es lo que le pasa a las personas cuando estudian medicina, que cada vez que ven una enfermedad la sienten en todos sus síntomas. Entonces, ves cáncer y todos los síntomas que tenés, estás con cáncer, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa a veces cuando uno ve la herramienta y lo quiere usar en todo, ¿no? Y de vuelta siempre volvemos al mismo punto. O sea, el primer punto es entender que la herramienta es un medio para un fin, ¿no? Y el punto es, incluso, yo hace un tiempo me pasó que el momento estaba fascinado con un smartwatch nuevo y lo quería, y lo quería, y lo quería. Y lo vi, lo averigüé, daba vueltas, pensaba en cuántas cuotas, hacía el cálculo, el costo final que iba a tener. Hasta el momento que me di cuenta que, ¿para qué lo quiero? Si yo hace años no uso reloj. Y estoy feliz así como estoy. Y a veces pasa esto con las tecnologías, es, ¿realmente la necesito? ¿Y para qué la necesito? Me parece que después también hay algunas palabras a mí que siento a veces que son de moda que me inquietan, ¿no? Un poco a veces en los temas de gestión humana, en el management. Y una de ellas es el concepto de hackear. Queremos hackear recursos humanos, queremos hackear la formación, queremos hackear todo. Y me parece que el punto no se trata de querer hackear, sino se trata de entender qué es lo que realmente queremos mejorar. No es hackearlo y parece ser una necesidad, ¿no? ¿Y quién hackeó tal cosa? No, pero ¿qué quisimos cambiar y qué queremos mejorar? Y las herramientas son para eso, ¿no? Y ese es el fin que tienen que tener las herramientas. Y esta es la discusión que está pasando mucho con las herramientas, ¿no? Si vos ves un poco Bersin hace poquito, George Bersin, daba data que bajó un montón la percepción, o sea, que tienen las compañías acerca de las herramientas que han comprado, ¿no? La satisfacción que tienen acerca de la tecnología ha bajado muchísimo, porque se dieron cuenta que todo sonaba divino, fantástico, lo que estaban y demás, pero después la experiencia del empleado era muy mala, ellos desde recursos humanos la pasaban muy mal cada vez que querían hacer un cambio y demás, y se dan cuenta que no podían resolver las cosas que necesitaban resolver de forma práctica. Y este es un tema que sí me preocupa, ¿no? En términos de cuando uno está eligiendo con sabiduría, uno está implementando con sabiduría, está ayudando a la experiencia de la gente, y me parece que hay un punto ahí para pensar, ¿no? Y este es el punto, es cómo vamos eligiendo tecnología que nos sirva. ChatGPT suena muy bonito, por ejemplo, pero ¿para qué lo necesitamos? O simplemente si estamos jugando, porque nos parece jugar. Si querés jugar, está bien, pero tenés que diferenciar si es realmente lo que necesitas y también qué querés cambiar y de qué manera, ¿no? Sí, clarísimo, Juan. Y me quedan 3 palabras replicando y resonando en la cabeza a partir de lo que estás mencionando, que es identificar la necesidad, si realmente la necesitamos o no, esto que mencionaste recién al último, y 2 palabras que mencionaste anteriormente, que son enamorarse y aprender. Yo creo que enamorarse va de la mano de familiarizarse, de conocer, de profundizar, de amigarse, de tomarlo realmente como un aliado y de aprender a saber cómo usar las herramientas que utilizamos en HR justamente para potenciar la experiencia de los colaboradores, para potenciar todas las acciones que hagamos dentro de la organización. Es un tema que creo que tiene para horas de debate, es largo, incluso yo creo que estamos en uno de los primeros momentos de debates en relación a estos temas, como toda la tecnología va a ir evolucionando y el día de mañana nos vamos a encontrar con otro tipo de comunicación, con otro tipo de información y con otro tipo de preguntas y desafíos. Esto es una constante que quedó para quedarse. Pero a partir de todo lo que estuvimos conversando y de tu conocimiento, de tu expertise y de lo que vos venís trabajando con las organizaciones, queremos hacerte una última pregunta que es, ¿qué libro recomendás a quienes estén escuchando y quienes nos estén mirando en este momento para leer y profundizar
sobre People Analytics, sobre la inteligencia artificial, con impacto en la experiencia de las personas. Mira, me decís esto y me quedo pensando en libros. Me voy a dar un libro que no es especialmente de Analytics, no es especialmente de gestión de personas, pero me parece que es un libro que a mí cuando me aparece el tema de la data, el medir, el entender qué hacer y demás, a mí siempre me cambió la cabeza y siempre termino volviendo a ese libro, que es un libro que se llama How to Measure Anything, cómo medirlo todo, por decirlo de una manera. Que es un libro que no puedo parar de volver a recomendar, y me parece que es un punto, no es un libro de tecnología en sí, pero es un libro que te hace pensar realmente qué es lo que querés entender con los datos, ¿no? Me parece que es un punto que a mí sí eso me obsesiona, ¿no? Porque vos hablas del enamoramiento y hay como dos cosas. El enamoramiento tiene el punto en el que uno quiere conocer con profundidad el otro, pero también donde uno también pierde la razón acerca de cuánto sabe y no sabe el otro y qué es lo bueno y lo malo, ¿viste? Y tenés esos dos puntos, que es lo que nos pasa con la tecnología, ¿no? O sea, tenemos que obsesionarnos a entenderla. También tenemos que tener cuidado con ese enamoramiento en que vemos al otro como perfecto y no es todo perfecto, ¿no? Y es simplemente aceptar lo que no va a ser perfecto y eso está bien, pero también para entender mejor cómo uno se vincula con el otro. Y a mí How to Measure Anything me ayudó eso todo el tiempo en el trabajo que hago con tecnología, con data, con medición, con comprensión, etc. Y me parece que es un libro que vale la pena leer. Creo que no está en castellano, lo siento, pero para mí es un libro que siempre vale la pena. Excelente. Bueno, un libro nuevo para leer y los que no sepan inglés, bueno, a usar la tecnología y la inteligencia artificial también para poder traducirlos. Así que, bueno, Juan, Pauli, ¿alguna pregunta más que podamos hacer, que podamos aprovechar? Realmente creo que cubrimos gran parte de lo que es el debate de la tecnología. Y un gusto realmente, Juan, haberte escuchado y compartir contigo y con Dani este espacio para entender un poco de qué va la tecnología que hoy estamos intentando implementarlo dentro de recursos humanos y qué resguardos hay que tener, ¿no? Un poco también está bueno incorporarlo siempre teniendo en mente el foco, el objetivo y el cuidado de los datos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto. Gracias por todo.